Los primeros animales vertebrados que habitaron los ecosistemas terrestres fueron los anfibios, nuestros antepasados evolutivos. A 360 millones de años de su origen, los anfibios modernos presentan diversas formas y características. Algunos saltan ágilmente. Unas tienen largas colas. Y otros resguardan el secreto de la eterna juventud. Sin embargo, la gran mayoría de los anfibios comparten un destino incierto, debido a que sus poblaciones se encuentran en riesgo de desaparecer por completo del planeta. Pero su destino no está escrito en piedra. Su historia puede cambiar. La alarmante desaparición de los anfibios en diferentes regiones del planeta está relacionada con la destrucción de su hogar, los bosques, selvas y humedales. En Latinoamérica, la incesante pérdida y alteración de los bosques ha ocasionado un decremento en las poblaciones de los anfibios, que no se compara con ninguna otra región de la Tierra. Además, las ranas, sapos y salamandras se enfrentan a nuevas amenazas causadas por la mano humana, como el calentamiento global, la contaminación y las infecciones causadas por hongos. Por increíble que parezca, el regreso o recuperación de los anfibios comienza en paisajes fragmentados, donde aún existen parches verdes de bosque de niebla que pintan una esperanza. El bosque de niebla es uno de los ecosistemas más biodiversos del mundo. La mayor parte del tiempo, sus árboles, helechos y musgos son abrazados por un denso manto de neblina. Y entre esta humedad habitan hongos y animales únicos, como insectos, aves, lagartijas y, por supuesto, ranas. Lamentablemente, al menos la mitad de la superficie del bosque de niebla de México ha sido alterada. Su destrucción implica la desaparición de miles de especies, algunas de ellas aún desconocidas. También representa la pérdida de alimentos, medicinas y agua limpia que benefician a las comunidades humanas. Hace tan solo unas décadas, estos pastizales ganaderos eran un continuo de bosque de niebla, un paraíso de montañas, húmedas y rebosantes de biodiversidad. Pero ahora es urgente recuperarlo mediante acciones de restauración ecológica. En México, existen iniciativas comunitarias y privadas de personas que levantan la mano, el pico y la pala por la restauración del bosque. Y con cada semilla germina el anhelo de reconstruir el hogar de miles de especies. En la Sierra de los Tuxtlas, Veracruz, el personal y comunidades aledañas de la reserva La Otra Opción comenzaron con una restauración del bosque de niebla en 63 hectáreas que habían sido utilizadas como pastizales ganaderos. Haciéndole honor a su nombre, apostaron por la otra opción: cuidar en lugar de destruir. Con un esfuerzo extraordinario,
Las personas retiraron al ganado de los pastizales y recolectaron esperanzadoras semillas del bosque remanente. Las germinaron y cuidaron en viveros, hasta que fueron lo suficientemente aptas para dar inicio a una nueva página. Con el apoyo del ejército mexicano, fueron sembrados 75,000 árboles de decenas de especies nativas, entre encinos, liquidámbares y coyolillos. 15 años después, sus hojas ahora buscan el sol cada mañana entre la niebla, haciendo crecer un nuevo bosque, que día con día se asemeja más a un bosque maduro. Para medir la magnitud del cambio que puede lograr la restauración del bosque, debemos regresar a los pastizales, donde solo un puñado de anfibios puede sobrevivir entre los árboles remanentes. Los frescos arroyos que descienden desde los bosques hasta los pastizales hacen crecer vegetación que se convierte en el refugio de ranas y sapos. Pero tenemos que esperar a que caiga la noche para observar cómo poco a poco salen de sus escondites. Esta rana de orejas chicas es una sobreviviente que durante el día se oculta entre las hierbas. Solo así logra soportar las altas temperaturas del pastizal que pueden desecar su frágil cuerpo. Estas ranas se reproducen en la temporada de lluvias. Para ello depositan huevos dentro del agua, que con el paso del tiempo se convertirán en renacuajos y posteriormente en ranitas. Recién salidas del agua, estas ranitas aún presentan vestigios de la cola que tenían cuando eran renacuajos. Pero esta cola desaparecerá hasta que puedan saltar libremente sobre la vegetación, recordando el origen de sus ancestros. Existen ranas de mayor tamaño que son expertas nadadoras. Las ranas leopardo. Sus largas y fuertes patas les permiten brincar largas distancias sobre los pastos. Los dedos de sus patas están unidos por membranas, simulando aletas que les permiten desplazarse con rapidez dentro del agua. Estos enormes renacuajos que revolotean con sus colas ya tienen patas traseras. Y dentro de poco, su cuerpo cambiará drásticamente, hasta transformarse en una rana leopardo de ojos hipnotizantes. Encubierta por las raíces de los pastos, la rana pigmea está lista para hacer su entrada en la noche. Esta rana es uno de los anfibios más pequeños del mundo. Su cuerpo cabe perfectamente en la punta del dedo índice. Pero su tamaño no le impide cohabitar en los pastizales junto con las ranas de orejas chicas y las ranas leopardo. Y a diferencia de ellas, esta rana de tonos café vive y se reproduce exclusivamente en el suelo. Claro que estas y otras especies de anfibios no siempre habitaron los pastizales. De manera natural, su hábitat es el bosque, pero han logrado persistir en estos hábitats gracias a la vegetación remanente y las fuentes de agua. En la vida de una persona, 1 década y media suena como un largo periodo de tiempo. Pero para este bosque, 15 años son apenas sus primeros pasos. Y este bosque en restauración le da la bienvenida a las nuevas generaciones de anfibios, que regresan a los sitios donde habitaban sus ancestros, antes de que el bosque desapareciera. Si toman ventaja en la carrera por subsistir, estos anfibios encontrarán el alimento que necesitan
escaparán de sus depredadores y cantarán por las noches para reproducirse. El regreso de los anfibios ocurre paulatinamente. Las primeras en llegar son las ranas terrestres. Multifacéticas ranas que presentan diferentes patrones de coloración. Y que a diferencia de otros anfibios, no necesitan directamente de cuerpos de agua para sobrevivir. Su guarida es la húmeda hojarasca del suelo. Estas ranas se han tomado en serio la responsabilidad de incrementar sus poblaciones. Para reproducirse, la rana macho se coloca por encima de la hembra con un abrazo nupcial conocido como amplexo. La hembra libera los huevos y el macho los fertiliza para después esconderlos entre la hojarasca. De los huevos saldrán diminutas ranas bien formadas, sin pasar por una fase de renacuajo acuático. Con suerte, esta y otras parejas darán origen a toda una nueva generación de ranas de hojarasca que acompañará el renacimiento de este bosque. Las ramas de los árboles se expanden y sueltan sus hojas. Al caer, forman una cama de hojarasca sobre el suelo que favorece y diversifica la disponibilidad de manjares para los anfibios. Insectos y arañas son las principales presas de hambrientos sapos de montaña, que esperan sentados a que se acerque una presa despistada. Este sapo se pierde entre la hojarasca, pero no solo se oculta de sus presas, sino también de la extinción. Al igual que el 40% de las especies de anfibios del planeta, el sapo de los Tuxtlas se encuentra en grave peligro de desaparecer. Su presencia en estos nuevos bosques es una evidencia del impacto positivo que nuestras acciones de restauración pueden tener sobre los ecosistemas. Si el sapo de montaña de los Tuxtlas desaparece, lo perderemos de la faz de la Tierra. Y esto implicaría perder a un importante aliado en el control de plagas de insectos. Con un lento andar, las salamandras sin pulmones anuncian su llegada a los bosques en recuperación. Aquí podemos encontrar al menos 4 especies de salamandras que respiran por su piel. La oscura piel de esta salamandra necesita estar siempre húmeda para absorber el oxígeno. Pero sus poblaciones tuvieron que esperar a que se restableciera el microclima idóneo generado por la sombra de los árboles y la cubierta de hojarasca que mantiene la humedad. Ahora, estas salamandras respiran al ritmo de los arbustos que proliferan y regeneran el bosque. Un anfibio sobresale entre la oscuridad, resplandeciendo después de la lluvia. Se trata de otra salamandra sin pulmones, pero de un color dorado opaco. Estas son las primeras imágenes captadas en video de una nueva especie que aún no ha sido presentada ante el mundo. Restaurar un bosque no solo trae de vuelta especies que creíamos perdidas, sino que puede darnos grandes sorpresas como esta, abriendo cientos de preguntas esperando a ser contestadas. Entre las hojas de las bromelias, que también regresaron con los árboles, esta salamandra encuentra un lugar ideal para mantenerse hidratada, una pequeña alberca entre el dosel. De repente, algo comienza a inquietarla y sale del agua. Se posa sobre una hoja y en un parpadeo lanza su larga lengua para atrapar a un pequeño insecto.
Su lengua es tan rápida que el insecto no tiene la mínima oportunidad de escapar. El regreso de los anfibios no ocurre solo por el restablecimiento de la vegetación. Estas especies no aparecen por arte de magia, ni son arrastradas por el viento ni el agua. Los anfibios deben desplazarse por sí mismos, desde los pequeños fragmentos conservados que aún los atesoran. Pero el camino para llegar a un nuevo sitio está repleto de obstáculos, que incluye depredadores, largas distancias y el sofocante calor del sol. Por ello es importante expandir los bosques conservados a través de la restauración de áreas circundantes. De esta forma, se pueden crear nuevos puentes de dispersión para los anfibios. Mantener limpios los cuerpos de agua también es indispensable para ayudar a los anfibios y a cientos de otras especies. Pero para garantizar el regreso del mayor número posible de anfibios, se necesita restaurar en diferentes paisajes. Y en las Cañadas, Huatusco, podemos encontrar otro ejemplo exitoso de la restauración del bosque de niebla en México. Y aquí habitan algunas especies de anfibios similares a las de los tuxtlas, como la rana de orejas chicas o la carismática ranita de cristal norteña. Su transparencia permite observar sus pulmones e intestinos. Y con tan solo una mirada, podemos conocer su corazón. Estas ranas han desarrollado la habilidad de poder almacenar gran parte de su sangre en el hígado, lo que les permite mantener su transparencia cuando descansan durante el día y así evadir a los depredadores. Los machos de esta especie emiten un tipo de silbido que es relativamente fácil de identificar. Estas vocalizaciones pueden llamar a la hembra para reproducirse. Después de aparearse, depositan una masa gelatinosa de huevos fertilizados en el envés de las hojas. Pero no puede ser cualquier hoja. Estas ranas seleccionan aquellas que descansan sobre cuerpos de agua corriente. A lo largo de este arroyo, hay varios machos cuidando las puestas para evitar que sean alimento de insectos chupadores. Estas nidadas mantienen larvas en diferentes estados embrionarios. Algunas son muy recientes y su forma aún no está definida, pero otras están listas para saltar en dirección al agua. Ahí se convertirán en renacuajos y después en estas preciosas ranas, joyas traslúcidas del bosque de niebla. Pero los bosques de las Cañadas albergan otros anfibios que durante mucho tiempo guardaron grandes secretos. En las alturas podemos observar al calate jarocho, posando entre los húmedos musgos que cubren la corteza de los árboles. Al final de sus dedos tiene unas ventosas que utiliza para sostenerse y no caer al vacío. Hasta hace poco tiempo se creía que esta rana era muda. Pero después de varios años pudieron grabarse sus vocalizaciones, las cuales presagian su regreso hacia los nuevos bosques. Hablando de hallazgos recientes, hace poco más de una década se encontró una nueva especie de salamandra sin pulmones en los bosques y cafetales de la región de Huatusco. A simple vista, la salamandra de cafetal que habita en las Cañadas es un tanto parecida a la salamandra de los tuxtlas. Sin embargo, cada una tiene un código genético único. Como su nombre lo indica, esta salamandra puede habitar entre cafetales, pero solo aquellos que crecen bajo la sombra de los árboles nativos.
porque también necesita de la hojarasca y los troncos caídos para resguardarse. En este bosque vive una salamandra mucho más pequeña que la salamandra de cafetal. La salamandra enana estuvo perdida durante décadas. Incluso se había anunciado su posible extinción. Pero hoy en día conocemos varias poblaciones. Una de ellas habita en los bosques en restauración de Las Cañadas. Por increíble que parezca, esta diminuta salamandra no alcanza a pesar 1 gramo, pero tiene huesos y órganos complejos que la ayudan a cumplir su papel ecológico. Como la mayoría de los anfibios, las salamandras enanas son parte de una gigantesca red trófica, repleta de depredadores y presas que interaccionan para restablecer el funcionamiento de los bosques. Cada paisaje de bosque de niebla tiene una lista única y particular de anfibios. Para conservar a las especies que adornan con su belleza el paisaje de Las Cañadas, hace 27 años se realizaron 2 estrategias de restauración montando un experimento con resultados impresionantes. Este bosque en restauración era un pastizal ganadero, pero se decidió sacar a las vacas y se plantaron 50,000 árboles nativos. Arbustos de liquidámbares, encinos, nogales y hayas fueron seleccionados y cuidados desde que eran pequeñas semillas. Y después fueron trasplantados al pastizal para darle seguimiento a su crecimiento. Al día de hoy, el bosque plantado está repleto de árboles altos y de gran fuste. En el dosel cargan cientos de plantas epífitas y a su vez crean bajo su sombra un suelo fértil y húmedo, donde germinan por sí solas nuevas semillas nativas que tendrán la tarea de continuar la recuperación del bosque. A unos cuantos pasos se encuentra este otro bosque en restauración, el cual tiene una historia diferente. Hace 27 años sacaron el ganado de estas áreas, pero en lugar de sembrar árboles, permitieron que el bosque se regenerara a sí mismo con el tiempo. Su desarrollo ha sido más discreto. Aún existen pastos exóticos que retardan el crecimiento de las especies arbóreas. A pesar de que estos 2 bosques en restauración tienen la misma edad, el bosque plantado alberga una mayor cantidad de anfibios. Y esto podría tener varios motivos. Por ejemplo, en el bosque en regeneración natural, los rayos del sol penetran directamente hacia los sitios abiertos donde no han crecido árboles, beneficiando solamente la supervivencia de las especies vegetales tolerantes a la intensidad de la luz y el calor. Entre estas especies están los helechos pesma, que dominan las áreas abiertas y se expanden velozmente por el suelo, dejando sin espacio a otras plantas. La falta de árboles en los sitios regenerados retarda la recuperación del microclima y de otros recursos necesarios para que los anfibios puedan regresar. Lo ideal sería tratar de intervenir estos sitios y erradicar el helecho, pero esto requiere de un gran esfuerzo físico y recursos económicos. Y lamentablemente, aún es deficiente el apoyo para las iniciativas de restauración locales y comunitarias. Diferentes historias y distintos nuevos bosques nos brindan un aprendizaje vivo. 2 décadas después de haber puesto en marcha un plan de restauración, tenemos evidencia del incremento en las poblaciones de anfibios amenazados. El regreso de los anfibios puede generarse a través de la restauración ecológica. Sin embargo,
Las poblaciones de anfibios de los bosques restaurados siguen siendo más pequeñas que las de los bosques conservados. Por ello es sumamente importante proteger no solo aquellos bosques que no han sido impactados por el ser humano, sino también los bosques en recuperación, para que eventualmente tanto los bosques conservados como aquellos en restauración puedan ofrecerle hogar a una comunidad de anfibios diversa y persistente. La restauración de los bosques no es un camino lineal, ni tiene un único comienzo. Es un camino con tropiezos y enseñanzas. A veces será necesario tenderle una mano al bosque para promover la llegada de los anfibios. En ocasiones, se necesitará sembrar nuevos árboles que produzcan más hojarasca y sostengan más epífitas, controlar especies invasoras o construir charcas artificiales como pequeños oasis en lugares alejados de arroyos. Una labor titánica que principalmente recae en el esfuerzo organizado por comunidades y particulares. Los habitantes de Las Cañadas y La Otra Opción no solo se han empeñado en recuperar los bosques de niebla para hacer de este mundo un lugar mejor. También cuentan con una admirable trayectoria dedicada a reducir su huella ecológica y darnos ejemplos de vida. Siembran y cosechan la mayor parte de sus alimentos, implementan ecotecnologías y manejan sus bosques de manera sustentable. Acciones que suman para lograr el regreso de la biodiversidad, y en particular el de los anfibios, esos seres tan frágiles que están en la cuerda floja de la extinción. En los últimos años han surgido iniciativas que buscan recuperar la biodiversidad del planeta a través de la restauración de los ecosistemas, como la Iniciativa 2020, el Reto de Bonn o la Década de las Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas. Sin embargo, algunas iniciativas han sido obligadas a ampliar las fechas para cumplir sus metas, debido a la poca o nula participación de los países que en su momento se comprometieron a restaurar. El rescate de los ecosistemas a través de la restauración a grandes escalas debe involucrar el compromiso e inversión consciente de las autoridades y de diversos actores sociales. Esto es necesario para complementar los valiosos esfuerzos comunitarios y privados como los de Las Cañadas o La Otra Opción, que frecuentemente enfrentan serios problemas económicos que limitan el alcance de sus acciones. Necesitamos organizarnos para restaurar los ecosistemas, por el bien de los anfibios y por el de nuestra propia especie. Como bien dijo Wangari Maathai, la creadora del movimiento Cinturón Verde, estamos llamados a ayudar a la naturaleza a curar sus heridas y en el proceso sanar las nuestras. Solo así podremos abrazar a la tierra en toda su diversidad, belleza y maravilla. Mi padre compró el rancho un poco antes de que yo entrara a la universidad y ya cuando salí de la universidad me vine a hacer cargo del rancho. Trabajé con las vacas un buen rato y era muy sorprendente para mí entrar los fines de semana a un manchón de bosque de niebla que estaba aquí y que ni siquiera sabíamos que estaba aquí. O sea, mi padre ya lo compramos el rancho porque se veía bonito, porque podía servir para la ganadería que él quería, o eso pensábamos. Y después era muy contrastante para mí ver las áreas ganaderas totalmente peladas, empezando a erosionarse, de momento viendo el bosque de niebla en un estado muy avanzado de recuperación. El manchón que había aquí, algunos de los biólogos que nos visitan dicen que algunas partes pueden ser zonas primarias. Entonces era muy impactante para mí ver la diferencia entre un bosque muy conservado y mis potreros todos pelados, erosionándose.
y pues supuse que no iba bien, algo no estaba bien. Entonces en 95 mi padre me dio luz verde y comenzamos a hacer siembra de árboles nativos en 60 hectáreas del rancho. Y siempre lo comento, o sea, hemos cometido muchísimos errores, pero de una cosa que sabemos muy dentro de nosotros que lo hicimos, que se hizo bien, que no nos hemos equivocado, es justo en la restauración, de que se hizo del bosque. Y eso, o sea, sabes cuando tienes como cuestionamientos en tu vida de que chingado, ¿qué hago en mi vida? ¿Qué he hecho? Saber que una cosa hiciste bien y que tiene resultados ya te hace sentir más tranquilo. Entonces eso, restaurar el bosque y educar a nuestros hijos aquí son las dos cosas que no nos hemos equivocado. Este es un terreno de 126 hectáreas, la mayoría eran solamente pastizales y solamente teníamos una pequeña 50 hectáreas de bosque mesófilo. Y bueno, lo que se hizo fue conseguir semillas locales de especies nativas, se hizo un vivero y con apoyo de la comunidad de Miguel Hidalgo, que son nuestros vecinos, pues se hizo una siembra. También participó el ejército mexicano en esta reforestación y pues la idea era hacerla diversa, que fuera más no de monocultivos, sino una plantación con variedad para atraer aves. Ahora tenemos primates, ¿no? Con el tiempo lo que hemos hecho es poner cámaras trampa para ver qué animales han ocupado ese bosque y hemos tenido presencia de felinos, de grandes mamíferos, ¿no? Venados y también de especies endémicas como la paloma tuxtleca. El hacer esto es un placer para el alma. Esto no se habla de dinero, la compensación es otra. Mucha gente tiene religiones, mucha gente ocupa sus sentimientos en otras cosas. Nosotros lo ocupamos en la naturaleza. Por eso, esa es una de las grandes razones de restaurar esto. Tú ahora, después de 15 años, ¿qué sientes cuando visitas el bosque restaurado? Me dan ganas de llorar. Nada más.